Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Besmat 1. En esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios de razonamiento matemático y seguimos con el ejercicio número 3, el cual dice: se desea cortar un pastel en 64 rebanadas del mismo tamaño. Para ello se van haciendo cortes que lo dividen exactamente a la mitad, formando rebanadas iguales como se muestra en la figura. ¿Cuántos cortes deben realizarse para obtener el total de rebanadas? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Inicialmente nos dan las imágenes, las cuales aquí tenemos un círculo y tenemos el número de cortes. Un ejemplo, en el corte 1 tenemos 2 rebanadas, en el corte 2 tenemos 4 rebanadas y en el corte 3 tenemos 8 rebanadas. Entonces, de ahí ya podemos darnos nosotros una idea de cómo es que va cambiando y cómo lo vamos a ver. Bueno, abajo de cada figura voy a poner la relación que hay. Un ejemplo, en el corte 1 hay 2 rebanadas. Eso quiere decir que 2 es igual a ¿qué? A 2 elevado a la 1, donde n va a ser el número de cortes. En este caso, 1 va a ser el número de cortes. Pero para que quede mucho más claro, vamos con el corte 2. En el corte 2, ¿cuántas rebanadas tenemos? Tenemos 4 rebanadas. Eso quiere decir que podemos expresar ese 4 como ¿qué? Como 2 a la 2, ¿ok? Donde el exponente 2 significa el número de corte, que sería 2, o sea, n, ¿ok? Y ahora vamos con la figura número 3, la cual es 2 a la 3, que sería igual a 8. ¿Por qué 2 a la 3? Porque es el corte 3, eso quiere decir que 2 como base elevado a la 3 me va a dar 8 rebanadas. Entonces, así tenemos que seguir hasta llegar a ¿cuánto? A 64. Entonces, ya de ahí podemos ver la relación que hay. Entonces, aquí voy a poner una tabla en la cual son 3 columnas. En la primera es el número total de cortes, en la segunda es el número de cortes, que serían líneas, que sería 2 a la n, y el número de rebanadas. Entonces, vemos que en el primer corte quiere decir que va a ser 2 a la 1, que sería 2 rebanadas. En el segundo corte sería 2 a la 2, que serían 4 rebanadas. En el corte 3 sería 2 a la 3. Recuerden que el exponente es el número de líneas, ¿ok? Que corresponde a 8 rebanadas. Después en el corte 4 corresponde 2 a la 4, que serían 16. En el corte 5 corresponde 2 a la 5, que serían 32, y 6, 2 a la 6, que serían 64. Entonces de ahí ya podemos contar el número total de cortes, que será, que se indica en la primera fila, perdón, en la primera columna. Quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que el número de total de cortes serían 6. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. Ahora, otra manera mucho más rápida y para evitarnos todo esto es la siguiente. Nosotros, al principio del problema, dice lo siguiente: se desea cortar un pastel en 64 rebanadas del mismo tamaño. Entonces, ese 64, ¿qué significa? Ese 64 significa la parte inicial de una ecuación. Pero, ¿cuál es la otra parte de la otra ecuación? Como vemos, en las figuras pues ya nos da la idea, ¿no? Porque un ejemplo, en el corte 1 es 2 a la algo, que sería 2 a la 1. En el corte 2 es 2 a la 2, que serían 4 rebanadas. Eso quiere decir que, por fórmula, 64 tiene que ser igual a ¿qué? A 2 a la algo. ¿Ok? Porque 2, la base 2 elevado a algo nos va a dar el número de rebanadas. En este caso queremos 64. Entonces es ahí donde ya podemos mantener la igualdad, porque ya estamos diciendo que 64 tiene que ser igual a 2 a la n. ¿Ok? Ustedes pueden elegir cualquier otra variable, yo elegí la n. Entonces, esta flechita que puse aquí, esa flecha significa entonces, ¿ok? 64 lo podemos expresar de otra manera, como que, como 2 a la 6. Y eso es igual a qué? A 2 a la n. Entonces, n es igual a 6. ¿Por qué n es igual a 6? Porque recuerden, en las propiedades de los exponentes, cuando tenemos bases iguales y los exponentes, pues necesitamos buscar la incógnita, nada más igualamos los exponentes y en este caso sería 6. Claramente respetando que las bases sean iguales. Y así es como damos el resultado de esa manera.
Entonces hay dos maneras para resolver este problema. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de hacerlo, así que bueno, yo les doy aquí dos maneras distintas por si cualquiera de ellas se les hace más fáciles. Y bueno, así es como llegamos al final de este video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos. Recuerda revisar nuestra lista de reproducción, ahí tenemos muchos más videos acerca de razonamiento matemático para que lo puedas checar. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con la guía IPN 2020 y bueno, vamos a realizar el ejercicio 26, la cual nos pide determinar la figura que continúa en la siguiente secuencia. Bueno, pues aquí nos dan como primera parte puros triángulos, pero aquí lo más importante y para saber qué figura sigue es fijarnos en los grados, por así decirlo, en la cual está inclinada está inclinado este triángulo. Un ejemplo, aquí vemos que el primero que estoy señalando con el puntero, está, bueno, pues recto. Quiere decir que aquí tenemos 0 grados con respecto a su base, ¿ok? Ahora, si nos fijamos en el otro, tiene 45 grados aproximadamente con respecto a la base, ¿ok? Y así seguimos, poco a poco con el patrón. Ahora, en el tercero, si aquí estaba 45, acá está 90, ¿ok? Y después, el cuarto, de 90, está 45 grados hacia la derecha. Eso significa que como está a 45 grados hacia la derecha, o sea que va girando, quiere decir que va a llegar a su posición inicial, pero ahora hacia abajo. Y es por eso que queda de esa manera y por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso A. ¿Ok? Recuerden que en razonamiento matemático lo primordial es que nosotros podamos resolver de manera lógica cada uno de los ejercicios. Cada uno de nosotros pensamos diferente. Así que si ustedes encuentran una forma diferente que sea lógica, es muy bueno, ya que a veces pues tenemos que atacar a los problemas de diferente forma. Y así es como llegamos al final. Espero que te haya gustado. Aquí, como ves, pues nada más hay que fijarnos en los ángulos en los que esta figura está rotando, aunque la última figura, que sería la cuarta, no está en no está a la misma altura que las demás con respecto a la base de la inicial. Podemos decir lo mismo, porque si nosotros trazamos aquí una recta, si aquí trazamos una recta vertical, en este vértice vamos a obtener aquí un ángulo de 45 grados. Así que no se preocupen por eso, sino que ustedes pueden visualizarlo de esa manera. Y así es como llegamos al final. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, compártelo con todos tus amigos y recuerda, cualquier duda o sugerencia puedes dejar acá abajo tu comentario. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro ejercicio más de la guía del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión seguimos con el área de razonamiento matemático y vamos a resolver el ejercicio 25, en la cual me dice determinar el número de cubos que aparecerá en la figura número 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a contar, pues, literalmente cuántos cubos hay en cada cosa. Entonces aquí tenemos un cubo, aquí tenemos 3, aquí tenemos 6. Entonces, aquí tenemos 6, aquí tenemos 6, 9, aquí tenemos 10. Entonces, con esto vamos a hacer que una sucesión, la cual la voy a poner aquí. Esta es la sucesión. Va por 1, 3, 6, 10. ¿Ok? Y así vamos a ir siguiendo hasta llegar a 36. Pero ¿cómo es que llegamos o cómo es que sabemos el patrón de cada número? Bueno, si nosotros nos vemos, el patrón es 2, 3, 5. Eso significa que va aumentando de forma numérica como la conocemos pues normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el aumento. Eso significa que del 1 para el 3 necesitamos 2 unidades. De 3 para 6 necesitamos 3. De 10 para 6 necesitamos 4. Y de 10
de 15 para 10 o de 10 para 15 necesitamos 5 unidades. ¿Ok? Y este es el patrón y eso es muy importante porque si lo identificamos ya tenemos una gran parte resuelta. Y así seguimos hasta llegar a ¿qué? Hasta el octavo, la octava figura. ¿Cuál es la octava figura? Bueno, pues contamos. Esa sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que en la octava vamos a tener 36 cuadros. Y así es como llegamos al final de este ejercicio. Es un ejercicio un poco rápido. Lo que siempre les comento es que siempre vean la forma más fácil de ver las cosas. No se estanquen y si se estancan, siempre encuentren una forma alternativa. Así es como llegamos. Si te gustó, por favor, dale el like acá abajo. Recuerda que cada like es un acierto más para el examen IPN. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejar acá abajo tu comentario. No olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro demás contenido. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con los ejercicios de razonamiento matemático y vamos con el ejercicio número 2, el cual nos dice lo siguiente. Dice, indicar el número que sigue en la sucesión, que sería 2, 3, 7, 23. Entonces, para resolver este problema, la primera forma es lo siguiente. Vamos a reescribir la sucesión, la vamos a poner por aquí. Aquí sería 2, 3, 7, 23. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, la primera forma sería restar. ¿Qué hay? La diferencia entre un número y el otro. Un ejemplo de 23 a 7, ¿cuánto hay de resta? Si nosotros hacemos esta resta, hay 16. De 7 a 3 hay 4. De 3 a 2 hay 1. Eso quiere decir que va a ser 1, 4, 16. Entonces, ya vamos encontrando un patrón que nos va a ayudar para encontrar el siguiente número. Pero, ¿qué tenemos que hacer después? Bueno, como vemos que aparecen las potencias de 4, porque aparece 1, 4, 16, eso significa que va a haber un 4 elevado a la 0. ¿Y por qué a la 0? Porque eso equivale a 1. Y si nosotros sumamos 2 más 1 me da 3. Entonces ya tenemos la primera forma. Vamos con el siguiente número. ¿Cómo sería el siguiente número? Pues sería 4 a la 1. ¿Por qué 4 a la 1? Porque 4 a la 1 me da 4. Sumado con 3 me da 7. Entonces ya tenemos el tercer término de la sucesión. Así que aquí iría un 4. En el 7, ¿qué término iría? Bueno, iría el término 4 al cuadrado. ¿Por qué el 4 al cuadrado? Porque si nosotros sumamos 16 más 7 me va a dar efectivamente 23. Ahora, posteriormente, como ya vimos el patrón que es 4 a la 0, 4 a la 1 y 4 a la 2, eso quiere decir que en el cuarto término de la sucesión sería 4 a la 3, que sería 64. Y si nosotros sumamos 64 más 23, nos va a dar como resultado 87. Y claramente aquí vamos a ir sumando. ¿Para qué? Para dar con el término posterior. Así es como llegamos a la respuesta. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B. Ahí la tenemos. Y bueno, llegamos al final. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu comentario, cualquier duda que tengas, tu like. Recuerda compartirlo y activa la campanita de notificaciones, ya que estaremos subiendo muchos más videos de razonamiento matemático para que estés al tanto. Recuerda que estos videos te van a ayudar mucho porque entre más practiques, entre más ejercicios veas, pues vas a estar mucho más pensante, porque se van a hacer las cosas más rápido. Es por eso que yo hago este tipo de ejercicios y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro ejercicio más de la guía IPN 2020 de razonamiento matemático. Y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 20, en la cual nos dice identificar los primeros 5 elementos de la sucesión cuya fórmula recursiva es AN más 1 igual a 2 más menos 1 a la n entre 2 por AN. Bueno, ¿qué significa ese AN? Muchas veces no estamos acostumbrados a manejar ese tipo de series o de sucesiones. Y bueno, pues mucho menos cuando nos dan la fórmula. Esa AN significa la posición en la cual se encuentra un número. Recuerden que la vez pasada yo había subido un ejercicio de sucesiones en la cual yo les decía que las vieran como una forma
de posición, más que de números. O sea, sí está bien que veamos los números, pero lo importante es que veamos qué posición tienen. Y aquí, bueno, pues es un claro ejemplo, ya que este AN más 1, que es un subíndice, eso significa que es ese término, o sea, es el término inicial más el siguiente, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver para que quede mucho más claro. En pocas palabras, lo que vamos a hacer aquí es sustituir el subíndice que tenemos como condición inicial, que es A1 igual a 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, aquí tenemos que A1 vale 1. Eso significa que tenemos como subíndice como A1. Entonces, A va a quedar como 1 más 1 igual a ¿qué? A 2 más menos 1 a la ¿qué? A la 1, porque como subíndice tenemos A1. Recuerden que n es la posición, así que es por eso que se le pone 1 como exponente. Entre 2 veces, perdón, entre 2. Todo eso multiplicado por AN, que en este caso sería A1. ¿Y cuánto vale A1? Pues vale 1. Es por eso que queda así. Y como resultado, vamos a obtener A2 igual a 1 medio. ¿Vieron? Que inicialmente tenemos el término inicial, pero posteriormente con esta fórmula vamos a saber el término que sigue, que sería 1 medio. Y si nosotros vemos en las opciones, vemos que en todas aparece 1 medio. Así que, bueno, pues de ahí todavía no podemos afirmar cuál opción es. Así que continuamos con la siguiente. Si aquí es A2, en la fórmula vamos a obtener el término A3. Así que va a quedar de esta forma. A3 igual a ¿qué? A 2 más menos 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es la posición inicial, que sería n igual a 2, entre 2 por 1 medio. ¿Y por qué 1 medio? Porque A2 vale 1 medio. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán A3. Porque si nosotros, como conocemos que n vale 2 y la vamos a aumentar 1, significa que vamos a obtener A3. Resolviendo todo eso, vamos a obtener como resultado 3 cuartos. Y vemos que esa es la posición 3. Eso significa que como posición 1 es el 1. Y en todas, en la posición 3 aparece el 3 cuartos. Así que todavía no podemos afirmar que, bueno, pues, que alguna de las opciones ya es la correcta. Y así continuamos. Ahora vamos con el A4, que significa la posición 4. Entonces, A4 va a quedar como 2 más menos 1 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque es la posición n anterior del 4, que sería 3 entre 2 por AN, que es la posición anterior después del 4, claro, antes del 4, perdón, y que sería 3 cuartos. Entonces, resolvemos todo esto y vamos a obtener como resultados que la posición A4 es 3 octavos. Entonces, ya de aquí podemos decir cuál es la fórmula, perdón, cuál es la respuesta. En este caso sería el inciso A, porque en la posición 4 tenemos 3 octavos. Por lo tanto, para este ejercicio, la respuesta correcta es el inciso A. Y así es como llegamos al final de este ejercicio. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete, compártelo. Recuerda que si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, puedes acá dejarnos tu pregunta y nosotros con mucho gusto te la responderemos. Y antes de que me vaya, recuerda que las sucesiones, más que números así puestos, es una manera también de interpretar y sacar fórmulas. En este caso, pues aquí ya nos da la fórmula, que sería n más 1, que sería el siguiente. Pero ustedes tienen que ver a las sucesiones como una forma de posición y claro, también ver el patrón que siguen los números, pero eso es lo importante. Si ustedes saben identificar eso, van a ver que les será de mucha ayuda. Así que, bueno, me despido, nos vemos al siguiente video. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Desmatuno. En esta ocasión seguimos con los ejercicios de la guía del Instituto Politécnico Nacional 2020 y ahora continuamos con el ejercicio 21. ¿Por qué el ejercicio 21? Bueno, ahorita voy a dar algunas cosas importantes que posteriormente nos van a ayudar para saber lo que es una secuencia y así tener una idea mucho mejor.
Antemano les pido una disculpa porque yo sé que no he subido videos, es porque he estado un poco ocupado, así que bueno, ahorita tenemos un poco de tiempo y es por eso que lo subo. Entonces me piden completar la siguiente secuencia, que es 3, 6, 12, 15, 21 y 30. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo que vamos a poner aquí la misma secuencia y vamos a ver la diferencia que hay entre cada número. O sea, entre el 6 y 3, cuánto hay de diferencia, entre el 12 y 6, entre el 15 y 12. Como vemos, aquí es de 3, 6, 3, 3, perdón, 3, 6, 3, 6, 3, y así sucesivamente. Ese ya es un patrón. Eso significa que tenemos que sumar 3 al 3 para que me dé 6, y después 6 más 6 para que me dé 12, y después 12 más 3, 15, 15 más 6, 21. ¿Ok? Ahora entonces el siguiente número sería 21 más 3, que sería ¿qué? 24. Y así es como llegamos a la respuesta. Aquí pueden ver que eso es algo rápido, no es muy complicado. Yo sé que hay algunas otras más complejas, pero antes de ver lo siguiente, que es algunas secuencias pero ya con fórmula, siempre vean a los números, a los dígitos estos, a dígitos y a números enteros como una posición. Eso es importante que lo vean de esa manera, porque más adelante vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Siempre vean las posiciones. Un ejemplo, el 3 está en la posición 1, el 6 está en la posición 2, el 2 en la posición 3. Y así ustedes tienen que verlo para que más adelante ustedes puedan saber cómo trabajarlo. En esta ocasión, vuelvo a repetir, es fácil, no es muy complicado, así que la respuesta correcta sería el inciso B. Entonces, si te gustó, por favor, ayúdame con tu like, recuerda compartir y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda, vamos a seguir subiendo todos los videos de razonamiento matemático para que no te pierdas ninguno. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con los ejercicios de razonamiento matemático del Instituto Politécnico Nacional y bueno, ahora nos toca resolver el ejercicio 11. Desde mi punto de vista, este es un ejercicio muy diferente, es un ejercicio interesante que bueno, hay que poner a la mesa que cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de resolver problemas de matemáticas y más en razonamiento matemático. Así es que si ustedes obtienen algún resultado diferente o si lo hacen de otra manera, es buenísimo, pero esto nos ayuda para que podamos ver cómo es que pensamos, ¿ok? Y es por eso que ponen la materia de razonamiento matemático, ya que cada uno de nosotros lo resuelve de manera diferente, ¿ok? Entonces, bueno, el ejercicio 11 nos dice encontrar el décimo término de una sucesión aritmética con diferencia igual a 20, tal que la suma de los primeros dos términos sea 1. Bueno, ¿cómo es que vamos a resolver este problema? Para resolver este problema, yo lo que hice fue lo siguiente. Primero nos dice encontrar el décimo término, pero el décimo término ya no lo dan en los incisos, que sería 341 medios, 2 sobre 341, menos 2 sobre 341 o menos 341 medios. Cualquiera de ellos es el décimo término. Así que, bueno, pues la respuesta, en pocas palabras, ya las tenemos. Nada más hay que encontrar la fórmula o la forma para saber cuál de ellas es. Entonces, primeramente nos dice que tiene es una sucesión aritmética, así que va a tener una forma particular que ahorita la voy a poner, pero nos dice que hay una diferencia de 20, ¿ok? Y después nos dice que la suma de los primeros dos términos sea 1. Nos está hablando aquí de términos, pero nosotros sabemos que en una sucesión aritmética tenemos términos A1, A2, etc. Entonces, con esto, yo lo que hice fue hacer un sistema de ecuaciones, que lo voy a poner aquí. O sea, puse que AX, A subíndice X. ¿Qué significa eso? Eso significa un término en posición X, que no sabemos qué término es, pero ahorita lo vamos a saber. Más otro término, que sería el segundo término, AY igual a 1.
¿Y por qué lo puse como AX más AY igual a 1? Bueno, los puse porque yo estoy suponiendo que AX y AY son los dos primeros términos. Y como acá nos dice que la suma de los dos primeros términos es 1, es por eso que lo igualé a 1. Ahora, nos dice que una diferencia igual a 20. Eso significa que de término a término vamos a obtener como diferencia 20. O sea que hay 20 partes o hay 20 de distancia de un término inicial a otro. De aquí no estoy afirmando cuál es el término inicial ni cuál es el término secundario. Nada más estoy poniendo pues cuál sería el término inicial o el término secundario. Así que es importante ponerlo como X y Y porque no sabemos qué término. Y ahorita vamos a saber qué término es. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Aquí podemos saber que AX vale 21 medios y que AY vale menos 19 medios. Esto sale, bueno, pues resolviendo esto, recuerden que es un sistema normal, posiblemente nos confundamos por estos subíndices, pero cuando nos encontramos con sucesiones tenemos que estar familiarizados en la nomenclatura para así poder resolver sistemas de ecuaciones de este tipo. Entonces de aquí cancelamos, va a quedar como 2ax igual a 21 y despejamos a x, va a quedar como 21 medios y a y menos 19 medios. Ahora, teniendo esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que la forma de una sucesión aritmética es an igual a ¿qué? A a1 más n menos 1 por d. Voy a interpretar qué significa esto. Significa que es la posición an, significa que es la posición de cualquier número, ¿ok? Es igual a ¿qué? A a1. ¿A1 qué significa? A1 significa un término constante. Eso es importante, ¿ok? Más n. ¿N qué es? N significa la posición restada en 1 por la diferencia, pero la diferencia ya no la dan, que es 20. Ahora, de aquí poco a poco voy a ir desarrollando para encontrar cuál AX, cuál de estas dos soluciones que obtenemos aquí es el A1. Y eso es importante. Ahora, de aquí posiblemente nos tardemos un poco para a la hora del examen, a la hora del examen para saber cuál es. Vamos a establecer o vamos a evaluar el inciso A. El inciso A, vamos a suponer que es A10. Y no vamos a suponerlo, sino que vamos a decir lo que es A10, porque aquí nos dicen encontrar el décimo término. Entonces, el décimo término vamos a ver, vamos a afirmar que es 341 medios. Entonces, significa que AN es 10, o sea, AN, que sería 10, es igual a que a A1 más N menos 1. ¿Pero cuánto vale N? Pues vale 10. Menos 1 por la diferencia, que sería D. ¿Cuál es la diferencia? 20. Ahora, de aquí nosotros vamos a obtener a A1. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, simple, tenemos que despejar. ¿Cuánto vale A10? A10 vale 341 medios. Entonces sustituimos. 341 medios es igual a que a A1 más 10 menos 1 por 20. Va a quedar como 341 medios igual a A1 más 9 por 20. Y de aquí, despejando, obtenemos que A1 vale menos 19 medios. Bueno, pues de aquí ya podemos afirmar que A1 vale menos 19 medios, que sería AY. ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago porque nosotros podríamos haber dicho que AX es el primero y AY es el segundo término. Pero así nosotros nos podemos dar cuenta que A1 es menos 19 medios, o sea que AY es el término inicial. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué hiciste el sistema de ecuaciones? Yo lo hice porque así yo puedo obtener cuál es el primer término o el segundo. Aunque no sé su posición relativa, sí puedo afirmar que va a ser alguno de ellos. Ahora, si nosotros no estamos muy seguros que el primer término es esto, vamos a saber cuál es el segundo término. ¿Y cómo lo vamos a saber? O sea, lo vamos a obtener de la siguiente manera. Pero, antes de hacerlo, de aquí ya podemos decir que A10
sí cumple con la condición. ¿Por qué? Porque A10 es igual a 341 y con este A10 que vale 341 pudimos obtener el A1 que sería menos 19 medios, que es una de las soluciones de esto, del sistema. Si ustedes intentan hacer con las demás, por ejemplo con la B, con la C y con la D, van a ver que no les va a salir ninguna AX igual a 21 medios y ninguna AY igual a menos 19 medios. Así que desde aquí ya podemos decir que A10 tendría que ser 341 medios. Pero ahora vamos a saber cuál sería el segundo término. Se supone que si A1 es menos 19 medios, el segundo tendría que ser 21 medios. Pero vamos a afirmar que eso es verdadero. Entonces ponemos A2 igual a que a A1. Este siempre A1 se va a mantener constante ya que es la parte fundamental de una sucesión. Entonces va a quedar más 2. ¿Por qué 2? Porque es n, ok, que sería 2 menos 1 por 20. Pero sustituimos, va a quedar como A2 igual a que a A1 que vale menos 19 medios más 2 menos 1 que sería 1 por 20 y hacemos esta resta y va a quedar realmente lo que nosotros estábamos diciendo, que efectivamente el segundo término sería 21 medios. ¿Ok? Entonces, así podemos decir que si nosotros sustituimos cualquiera de estos cuatro valores que significan el décimo término de la sucesión, forzosamente tenemos que llegar a cualquiera de estas dos soluciones del sistema, o sea, AX igual a 21 medios o AY igual a menos 19 medios. Ya sabiendo cuánto vale A1, en consecuencia tenemos que saber cuánto vale A2, ¿ok? Pero no es necesario que ustedes hagan el A2. Eso nada más es para que quede mucho más claro. Entonces la respuesta correcta para este inciso sería el inciso A, ¿ok? Entonces podemos establecer, bueno, pues la fórmula que sería AN igual a A1 más N menos 1 por 20, ¿ok? Y así podemos saber el décimo término, que sería el inciso A, ¿ok? Y así es como lo hice. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejar acá abajo tu comentario. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con la guía del Instituto Politécnico Nacional de Razonamiento Matemático y vamos con el ejercicio 16. El ejercicio 16 dice lo siguiente, dice, determina la fórmula recursiva que genera la siguiente secuencia. Y aquí nos dan, bueno, pues los números 200, 400, 100, 150, 25, 62.5, 18.75. Ahora, vamos a ver cómo resolvemos esto. Para resolver esto, aquí ya en el problema ya nos dan las opciones en las cuales cualquiera de estas fórmulas puede servirnos. ¿Para qué? Bueno, para saber qué número sigue después del otro. Ahora, desde aquí nosotros ya podemos hacer algunas observaciones, las cuales son muy importantes a la hora de contestar este ejercicio. ¿Cuáles son las observaciones? Bueno, primero, en los números vemos que después del 25 empieza a haber números con .5 y .75, ¿ok? Pero ¿eso qué nos indica? Eso nos indica que forzosamente debe de haber aquí algo que divida a un número tal que me dé .5 y .75. O sea, en pocas palabras significa que ese número tiene que estar dividido entre 2. ¿Y eso cómo lo pueden comprobar? Eso lo pueden hacer ustedes poniendo números impares y dividiéndolos entre 2. Y van a ver que van a obtener .5, .75. No importa el número, pero va a haber eso. Entonces, ya con esto podemos ver que la A y la B no pueden ser. ¿Por qué? Porque estos están divididos entre 6, ¿ok? A pesar, posiblemente, les den algunos términos iniciales, pero si ustedes se van acercando cada vez más al 18.75, van a ver que no van a poder hacerlo usando, o más bien dividiendo entre 6, porque no obtenemos como resultado algún número terminado en .75 o .5.
Eso es importante saberlo, ya que nos va a evitar hacer mucho procedimiento a la hora del examen. Recuerden que el examen son de 3 horas, el tiempo es limitado, no tenemos mucho tiempo para estar desperdiciándolo, entonces esa es la forma en la que yo les explico, ¿ok? Pero si ustedes quieren asegurarse que eso es verdad, no se preocupen, pueden hacerlo, ¿ok? Entonces, la A y la B no pueden ser, ¿por qué? Porque la razón es que estos están divididos entre 6 y es difícil nosotros cuando dividamos algún número entre 6 obtener como resultado en un número que no sea múltiplo de 6 un residuo de 0.5 o 0.75. Eso lo pueden hacer con cualquier número, ¿ok? Entonces, ya con esto nos quedan dos opciones, la C y la D. Ahora, ¿cuál de estas vamos a tomar? Bueno, para esto, nosotros tenemos que tomar a estos números como posiciones. Y esto los voy a poner con letras. O sea, un ejemplo. El 200 sería A1. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que son posiciones. Un ejemplo, el 200 ocupa el A1. El 400 ocupa ¿qué? El A2. El 100, el A3. El 150, el A4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Otra manera de verlo es poniendo N. Donde N va a ser la posición. ¿Ok? Un ejemplo, N igual a 1, que sería 200. N igual a 2, que sería 400. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a probarlo con el inciso C. Aquí, ¿qué vamos a probar? Bueno, como ya pusimos aquí la posición de cada número, tenemos que sustituirla, pero tenemos que tener cuidado en cómo lo sustituimos. Y tenemos que saber leer el significado de la expresión. Un ejemplo. AN más 2, ¿qué significa? Bueno, esa expresión AN más 2 nada más significa que del término inicial vamos a saber, sumándolo 2 veces, vamos a obtener el término final. O sea, eso significa que vamos a multiplicar 3 veces AN, que sería el término inicial, menos AN más 1, que eso significa que es el término siguiente a AN, ¿ok? Entre 2. Y lo que vamos a obtener aquí, ¿qué es? El término aumentado, el término inicial aumentado en 2. Posiblemente con letras sea un poco confuso, pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que queremos saber el A5. ¿Cuál sería el A5 de esta sucesión? Sería el 25, ¿ok? Porque el A4 es 150. El A5 sería 25. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Como nosotros desde el principio decimos que el término final va a estar aumentado en 2 al término inicial, eso significa que tenemos que tomar A3 como término inicial. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos A3 más 2, vamos a obtener A5. Entonces, va a ser 3 veces AN. ¿Pero cuánto vale AN? AN es el término inicial, que sería A3. ¿Pero cuánto vale A3? 100. ¿Ok? Menos el siguiente término de N. ¿Cuál sería? Bueno, pues N más 1, que en este caso sería 3 más 1, 4. O sea, A4 vale 150. Hacemos esta resta y vamos a dividirla entre 2. Y esto nos va a dar como resultado 75. Que en teoría equivale a A5. Pero nosotros sabemos que A5 es 25. Entonces, de aquí nosotros ya podemos afirmar que esta sucesión no sirve. O sea, el inciso C no funciona. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué lo haces con A3 y no con A1? Lo hago porque posiblemente para los primeros sí les dé. Pero si vamos aumentando cada vez más, van a ver que no va a ser así. ¿Ok? Entonces, la C ya la descartamos. Ahora, vamos con la D. La D tiene la siguiente expresión, que sería valor absoluto de AN más 2, e igual significa que es un término aumentado en 2, entre barras AN más 1 menos AN. Eso significa que va a ser el siguiente de AN menos el anterior, o sea el inicial, entre 2. Y esto, para hacerlo mucho más claro y que se entienda más, vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el término A5, que aquí nos tiene que dar 25.
¿Ok? Entonces, para esto, como sabemos que el término inicial está aumentado en 2, pues si este es A5, el inicial sería A3. Entonces vamos a ponerlo aquí. A3, ¿por qué A3? Porque es N. N indica aquí en el subíndice 3. 3 más 2 serían 5. Igual a que A 3 más 1 sería 4. O sea, A4 menos AN. ¿Cuánto vale AN? A3. Entre 2. Y ahora sí colocamos los números. Entonces sería A5 igual a ¿qué? A A4. ¿Pero cuánto vale A4? 150 menos A3. ¿Cuánto vale A3? 100. Hacemos esta resta y va a quedar 50 entre 2, que eso es 25. Entonces, ya vimos que con este mismo término que nosotros queremos encontrar el A5, pues como resultado nos dio el 25, que ese sí es término de la serie. Entonces podemos concluir que la respuesta correcta para este ejercicio sería el inciso D. ¿Ok? Esto posiblemente para muchos sea un poco confuso porque es determinar posiciones, pero tienen que ver más cómo es que está la fórmula. O sea, como ustedes ven desde el principio, nosotros descartamos la A y la B. ¿Por qué? Porque nos fijamos en qué terminan los últimos, terminan en punto 5 y punto 75, los cuales esos pues definitivamente no son algún número posterior o inicial dividido entre 6 no nos puede dar punto 5 o punto 75. O sea, nada más me estoy fijando en la cifra decimal. Eso es importante porque podemos deducir algunas cosas. Un ejemplo como que pues, no se puede dividir entre 6. Entonces, tiene que dividirse entre 2. Y como se divide entre 2, bueno, pues nada más buscamos aquí, evaluamos al menos un número. Y yo lo que les recomiendo es que no evalúen los primeros. ¿Por qué? Porque a veces toca la suerte de que sí nos salen los primeros, pero a veces ya para términos más lejanos, un ejemplo aquí nosotros quisimos calcular el 25 en la C y la D y vemos que en la C no da, pero en la D sí da. Entonces ya con eso podemos afirmar cuál es la respuesta correcta. Bueno, y así es como llegamos a este video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y bueno, antes de que me vaya les voy a dar algún comunicado de la guía de razonamiento matemático. Igual que el año pasado, voy a subir algunos de los ejercicios más representativos. Eso significa que voy a subir los ejercicios pues no tan comunes, ¿ok? Y que son importantes porque a veces nos cuesta trabajo realizarlos. Así que si aún así ustedes tienen alguna duda en la que yo les pueda ayudar, dejen acá abajo su comentario y yo con mucho gusto los atenderé. Así que nos vemos hasta la próxima. Hola, hola. Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con los ejercicios del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio 5 y nos piden completar la siguiente progresión geométrica que va de 3 a 15, de 15 a 75, de 75 a algún número y de ese número a 1875. Esto es algo fácil. ¿Por qué? Porque nada más identificamos qué patrón sigue. Aquí, como vemos, es fácil identificarlo ya que nada más multiplicamos por 5. 5 por 3 es 15, 15 por 5 75. Y si nosotros multiplicamos 75 por 5, me va a dar como resultado 375. Y si nosotros multiplicamos 375 por 5, vamos a obtener como resultado 1875. Y así es como llegamos al final. Es un video muy corto, entonces la respuesta correcta sería el inciso C, porque el patrón, como les repito, es 5. Tenemos que multiplicar cada número por 5. Entonces eso es muy importante que lo sepan, porque a la hora de resolver el examen, pues como no tenemos mucho tiempo, tenemos que ser muy rápidos. Entonces así es como se realizan este tipo de ejercicios. Vamos a continuar con los ejercicios siguientes, así que activa la campanita de notificaciones, comparte todos mis videos con aquellos alumnos o personas que quieran ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que cualquier duda o sugerencia pueden dejar acá abajo su comentario y con mucho gusto los leeré. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión seguimos con los ejercicios del área de razonamiento matemático del Instituto Politécnico Nacional, guía 2020. Y vamos con el siguiente ejercicio, es el ejercicio 4. Dice completar la siguiente secuencia. Como vemos, aquí ya nos dan números
pues muy grandes, que posiblemente sea un poco tedioso y sí nos quite tiempo, pero tenemos que ser muy cautelosos y fijarnos siempre en los patrones. Ok, aquí vemos que primeramente tenemos números muy grandes de 7 cifras, ok. Entonces hay que fijarnos siempre en las centenas, o sea, cómo es que va cambiando o si se va manteniendo el primer número. Un ejemplo, vamos a fijarnos en el 822. ¿Cómo está primero? Bueno, tenemos 822, 68, 79. Ahora vamos con el 28. Perdón, vamos con el siguiente número que sería 28, 62, 987, ¿ok? Y posteriormente sigue el 822, 67, 98. Vemos que en el 800 el 22 nunca cambia, este se mantiene constante y vemos que también acá sigue. Acá donde estoy apuntando con el puntero, eso sigue. Ahora, en el 28 también continúa lo mismo. O sea, quiere decir que las primeras 3 cifras se van a mantener constantes. Eso significa que podemos descartar ya 2 de aquí. Y eso lo hacemos para ganar mucho más tiempo. Entonces, si aquí es 8 y aquí es 8, aquí tiene que haber un 2 y acá, en este espacio que nos piden encontrar, tiene que haber un 2. Entonces, la A y la B se descartan. ¿Por qué esas no pueden ser? ¿Ok? Porque ya encontramos el patrón. Ahora, vamos a determinar cómo es 286, 27, 787, cómo es este número comparado con el otro que sería este. Vamos a ponerlo acá, que sería 286, 27, 98. ¿Y por qué vamos a comparar estos dos números? Esto es muy importante porque podemos fijarnos cómo es que cambian sus cifras. No vamos a fijarnos en los 800 porque no son muy relevantes. ¿Por qué nos fijamos en los 286? Porque aquí en el espacio tenemos que poner un 286 que cumpla con la con la sucesión. Así que vamos a fijarnos qué tienen en especial estos números. Primero, 286, que es la parte inicial del número grande, es el mismo, ¿ok? Entonces eso lo dejamos igual, no hay ningún problema. Eso quiere decir que la respuesta correcta tiene que empezar con 286. Y vemos que la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Ok? Desde ahí ya tenemos la respuesta. Pero vamos a ver algunas otras cosas que son interesantes. Después vemos que después del 286 viene el 29. Acá, ¿ok? Y acá en el otro número, después del 286 viene el 27. Entonces vemos que de 29 al 27 hay ¿cuánto de diferencia? Hay 2 de diferencia. Eso quiere decir que aquí en el espacio tiene que haber un 28. Y así es. Aquí hay un 28 en el inciso C. ¿Ok? Y bueno, pues ya en los últimos ya no nos fijamos mucho, porque ya teniendo el patrón del inicio y del medio, ya podemos decir que la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Ok? Y así es como ya descartamos la A, la B y la D. Recuerden que siempre en secuencias o en sucesiones tenemos que buscar patrones. Y lo más importante es no fijarnos en las cifras, cuánto sigue o la multiplicación, o sea, no. Podemos fijarnos nada más con estas simples cosas tan pequeñas que son fijarnos en los dígitos, en las centenas, cómo es que cambian o si se mantienen constantes. En este caso nos fijamos cómo es que se mantiene constante en la parte inicial y la parte del medio va cambiando poco a poco. Y así es como llegamos a este ejercicio. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso C. ¿Ok? Y espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y no olvides compartir todos estos videos a personas que como tú vayan a hacer el examen del Instituto Politécnico Nacional. Espero que te quedes, yo sé que sí. Yo sé que serás un futuro politécnico que será muy orgulloso por estar en esa gran institución. Así que bueno, espera los siguientes videos y nos vemos hasta la próxima. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 3 de la guía IPN de razonamiento matemático del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión nos piden determinar el número que continúa en la siguiente sucesión: 2, 6, 18 y 54. Como vemos, esta es una sucesión mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nada más nos dan números enteros. Así que nos basta
nada más determinar cuál es la diferencia o cuál es la multiplicación entre 6 y 2. Si vemos, aquí hay este 2, si lo multiplicamos por un 3 vamos a tener 6. Y si nosotros multiplicamos 6 por 3 vamos a obtener 18. Y si nosotros multiplicamos 18 por 3 vamos a obtener 54. Entonces ya obtenemos el patrón. Por lo tanto, acá dibujamos esta misma secuencia o sucesión y ponemos cómo va. De 2 a 6, ¿cuánto es? Lo tenemos que multiplicar por 3. Entonces, así es con cada uno. Nada más multiplicamos 54 por 3 y nos va a dar como resultado 162. Y aquí está la respuesta. Por lo tanto, así es como se hace este ejercicio. Y el inciso correcto sería el inciso B. ¿Ok? Y así es como llegamos al final. Espero que te haya gustado. Fue un video muy fácil. Es un ejercicio fácil. Así que no se compliquen mucho la vida. Solo busquen patrones. Y si te gustó, por favor déjame tu like. Déjame tus comentarios. Recuerda suscribirte. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión vamos a resolver el segundo ejercicio de la guía IPN 2020 de razonamiento matemático. En esta ocasión nos dicen determinar el elemento que continúa en la secuencia. Muchas veces nos dan sucesiones numéricas con números enteros, en esta ocasión es con fracciones. Es un poco más difícil, pero tampoco es tan complicado, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, aquí como ustedes ven, aquí hay un 63 sobre 32. Eso yo lo calculé, pero ¿cómo llegué a ese resultado? Bueno, lo que primero tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner aquí la misma secuencia y ver qué tiene en especial. Aquí vemos que hay un 1. Ese 1 está dividido entre un 1, o sea que da 1. Entonces, no hay que tomarlo mucho en cuenta. Ahorita les voy a decir por qué. Ahora bien, vamos a fijarnos en los denominadores de cada fracción. Vemos que es 2, 4, 8, 16. Vemos que hay un patrón. Entonces vamos a ver cuánto hay de 2 a 4. Y de 4 a 8, de 8 a 16. Lo que vemos es que está multiplicado por 2. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2, 16. Y 16 por 2, aquí me daría 32. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a fijarnos arriba. De 3 a 7, de 7 a 15, de 15 a 31 y de 31 a 63. ¿Cuánto hay? Vemos que aquí hay un 4, después hay un 8, después hay un 16, aquí sería un 32, 31 más 32 serían 63. Y así es como llegamos a la fracción que nosotros buscamos. Como ven, es mucho más fácil verlo a través de estas fracciones, cada una viendo su patrón. Y como ven, no tomamos el 1. Sí lo pueden tomar, les tiene que dar, pero yo, mi consejo que les doy es que siempre tomen las fracciones porque ellas siempre van a seguir un patrón. Y para que no perdamos mucho tiempo en el examen, ya que el tiempo es crucial, el consejo es que se fijen en las fracciones. Siempre fíjense si es una multiplicación o división. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la situación en la que son divisiones o incluso raíces. Y ahí es un poco más complicado. Es por eso que ese consejo les doy, y como resultado tenemos 63 sobre 32. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, o en este ejercicio, sería el inciso C. Y así es como llegamos al final. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like, compártelo con todos tus amigos y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.